Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Sabéis lo que es la programación? Entiendo que sí. Programación es crear aplicaciones, programas, es utilizar un lenguaje de programación que sea capaz de entender un compilador. Un compilador que tiene que transformar un lenguaje más gramatical, que normalmente está en inglés, y ese lenguaje en el que tenemos una forma especial de indicarle a un sistema, a un dispositivo, qué es lo que tiene que hacer, pues es traducido a las instrucciones de bajo nivel que usa un dispositivo, lo que sea, para que se pueda ejecutar. Desde un ordenador, un televisor, un lavavajillas, una nevera, cualquier cosa electrónica que tenga un procesador y que sea capaz de interpretar un código en formato binario basado en unos y ceros. Tú, lógicamente, no vas a programar en unos y ceros porque sería un poco, de aquella manera. Pero lo que sí puedes hacer es utilizar un lenguaje que sea más afín a ti, una cosa que tenga una gramática, que tenga un orden, que tenga unas normas y que te permita expresar algoritmos. Los algoritmos son las pequeñas unidades que, unidas unas a otras, conforman lo que sería un programa. Los algoritmos sería algo muy parecido a lo que yo hago en mi día a día para realizar tareas. Si yo quiero empezar a grabar este podcast, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que encender la cámara. Para encender la cámara, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerla y el interruptor en posición on. Tengo que usar este mandito para ajustar el zoom. Tengo que poner el micrófono. Tengo que configurar el audio. Tengo que medir los niveles. O sea, todas esas tareas, cada una de ellas, de manera atomizada, sería un algoritmo. Un algoritmo que, dentro de su propia ejecución, tiene otra serie de subinstrucciones. Cuando yo llevo todo esto a un proceso de lógica matemática, puedo construir un programa, puedo construir la forma de indicarle a partir de una tarea genérica compuesta de muchas subtareas y que a su vez tienen otras pequeñas subtareas que se van subdividiendo, dividiendo y que luego se traducen en unos y ceros para que el dispositivo, cacharro, lo que sea que gestiona unos y ceros, sea capaz de hacer aquello que yo le he pedido. ¿Vale? Esto es una cosa muy general. Perfecto. Entonces, ¿por qué os cuento este rollo? Estaréis pensando. Pues porque aprender programación no es algo que se pueda realizar como normalmente estamos acostumbrados a aprender a hacer las cosas según nos enseñan, porque hay que aprender a programar. Y si yo quiero aprender a programar, ¿cómo me enseñan las cosas? ¿Cómo estamos acostumbrados a que aprendamos las cosas en el actual sistema educativo? Cuando voy al colegio, cuando voy al instituto, cuando voy a la universidad, cuando voy a una academia privada, cuando estoy en un trabajo y me dicen o me enseñan cómo hacerlo, lo hacemos por sistema, porque es como nos han enseñado, memorizando. Pues no sirve. Y vamos a analizar por qué es esto. El sistema educativo moderno, tal como lo conocemos hoy día, basa su educación en segmentación por edades, porque la enseñanza en aulas, con grupos homogéneos y teniendo un fuerte enfoque en la memorización de conocimientos, se consolida principalmente durante la Revolución Industrial en el siglo XIX. Pero, ¿por qué surge este modelo y qué es lo que lo consolida? Pues precisamente es la revolución industrial, la necesidad de una fuerza laboral disciplinada. A partir del siglo XIX, la revolución industrial transforma profundamente las sociedades, especialmente en Europa y Norte de América. Las economías pasaron de ser agrarias a ser industriales, y las fábricas comenzaron a ser el motor de la producción. Para que estas fábricas funcionaran de manera eficiente, ¿qué se necesitaba? Pues una fuerza laboral disciplinada,
obediente y capaz de realizar tareas repetitivas que memorizaron. Para ello, lo que se hizo fue segmentar por edades. Por lo tanto, el modelo de escuelas organizadas por niveles de edad surgió en parte por la necesidad de estandarizar la educación, asegurando que los niños aprendieran ciertos contenidos de manera uniforme, ya que los sistemas industriales requerían que las personas tuvieran habilidades básicas estandarizadas, como leer, escribir y contar. ¿Por qué? Pues porque era necesario para poder ejercer su tarea. También se establece lo que es la enseñanza en masa, en lugar de educación personalizada, que era lo que podía darse en las grandes élites hasta ese momento, o por tutorías, que era lo más común, insisto, cuando se hablaba de élites, se necesitaba un sistema eficiente que pudiera educar a grandes cantidades de niños a la vez, algo similar a las líneas de producción de las fábricas. ¿Para eso qué se utiliza? El modelo prusiano. La educación como una herramienta de control social. El modelo educativo prusiano, instaurado a finales del siglo XVIII y perfeccionado a lo largo del XIX, es una de las grandes influencias en el sistema educativo moderno. En Prusia, la educación fue vista como una forma de crear ciudadanos obedientes y leales al Estado, y su éxito fue tal que otros países, como Francia o Estados Unidos, adoptaron varios aspectos de ese modelo. ¿Y ese modelo en qué se basaba? Pues en disciplina y orden. Las escuelas prusianas enfatizaban la disciplina, el respeto a la autoridad y la obediencia, valores importantes para la época. La educación se dividía en lecciones bien estructuradas y cada grupo de edad tenía que cumplir con un programa estandarizado. ¿Por qué? La clave de todo esto, ¿cuál era? El enfoque en la memorización. Para asegurar que todos los estudiantes alcanzaran los mismos niveles de conocimiento y de competencias, se favorece el aprendizaje memorístico. Memorizar. El sistema prusiano no se enfoca en la creatividad ni se enfoca en el pensamiento crítico, sino en la repetición de los contenidos. El entender es, para ellos, memorizar, pero en realidad no estamos entendiendo, solo estamos memorizando sin saber por qué lo hacemos, simplemente que hay que hacerlo. Es como una fórmula matemática o una fórmula de física. Yo sé que tengo que aplicar esa fórmula para obtener un resultado, pero ¿qué sucede? Que no sé de dónde viene la fórmula, ni me importa. Ese es el quid de la cuestión. Con los años se expande el sistema segmentado. A lo largo del siglo XIX, el modelo educativo segmentado se fue consolidando a nivel global. Los gobiernos empezaron a verlo como una herramienta para el desarrollo económico y el control social, y el modelo educativo pasó a tener una estructura que dividía a los estudiantes por edad, lo que resultaba en una jerarquía académica que reflejaba el proceso de promoción y ascenso social en la época industrial. De hecho, en las primeras décadas del siglo XX, John Dewey, un filósofo y pedagogo estadounidense, comenzó a criticar este enfoque. Dewey creía que el sistema educativo estaba demasiado centrado en la repetición y la memorización, y no en el pensamiento crítico, ni en la preparación para la vida real, en entender el porqué, no simplemente hacerlo. Su enfoque en el aprendizaje experiencial y la educación progresista ofreció una alternativa, pero las estructuras tradicionales del sistema educativo de segmentación por edades y la memorización, pues han seguido ahí. A medida que el sistema educativo va evolucionando, especialmente en el siglo XX, ¿qué sucede? Pues que se consolida aún más el enfoque en la memorización, con la implementación de pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Pues porque estas pruebas, los exámenes, se convirtieron en el criterio principal para evaluar el éxito de los estudiantes y la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque este enfoque premia el conocimiento repetido y la capacidad de recitar hechos, que es parte de un intento por cuantificar y evaluar la educación de manera más objetiva, pero que también fortalece la dependencia de la memoria en lugar del aprendizaje crítico y, sobre todo, del aprendizaje creativo. Entonces, ese es el problema, que no se está haciendo correctamente. ¿Qué aporta ese enfoque en la memorización? Pues lo primero de todo, la simplicidad en la evaluación, los exámenes. En la época de la industrialización y el crecimiento de la educación masiva, evaluar a los estudiantes de forma individual pues se volvió poco práctico, por lo que la memorización y las pruebas de contenido objetivo permiten una evaluación más rápida y sencilla de grandes grupos. Por lo que, ¿qué es lo que se hace? Se estandariza el conocimiento. La memorización de datos asegura que todos los estudiantes reciben un conocimiento uniforme, esencial para una fuerza laboral que debía realizar trabajos repetitivos y seguir órdenes de manera eficiente, pero sin entenderlas, solo hacer,
Se priorizaba que los estudiantes recordaran hechos clave y procedimientos que podrían necesitar en un entorno de trabajo industrializado, por lo que en este contexto la educación no solo sirve para enseñar contenido académico, sino también para inculcar valores de obediencia, puntualidad, trabajo bajo reglas, que eran necesarios para el modelo económico y social de la época. Los estudiantes debían aprender a seguir reglas estrictas, igual que lo harían en una fábrica. En conclusión, el sistema actual, educativo, segmentado, tiene una fuerte énfasis en la memorización, consolidada principalmente en el siglo XIX durante la Revolución Industrial, con la intención de preparar a los niños para una vida en el entorno laboral de las fábricas. La segmentación por edades, la memorización y lo que es las pruebas a través de exámenes facilitan la gestión de grandes grupos de estudiantes, aseguran que todos adquieren las mismas competencias básicas de forma eficiente, aunque no sepan por qué, solo lo memorizan. Pero claro, este modelo, pues obviamente ha sido criticado y es cada vez más criticado por muchos sectores de lo que es muchas partes del sector educativo, precisamente porque se está demostrando que con los nuevos conocimientos que existen en los últimos años y con la llegada de la era tecnológica, este modelo, por su falta de enfoque en el pensamiento crítico y por su rigidez, pues no es el mejor, y es algo que muchos educadores y pedagogos han intentado cambiar a lo largo del tiempo, aunque por desgracia sigue siendo prevalente en gran parte del mundo hoy día. Entonces, ese es el kit de la cuestión, que todo esto no es más que una herencia que nos llega de tiempos inmemoriales, pero igual que hay ciertas, vamos a decir, aptitudes que se podrían llegar a adquirir a través de la memorización o que no pueden ser adquiridas de otra forma, puesto que son hechos concretos, ¿de acuerdo? Como la memorización de las fechas donde sucede ciertas cosas o la memorización de nombres de ciudades, capitales, ríos, etc. Ahí no hay nada que entender, son datos que forman parte de lo que podríamos llamar cultura general. Pero eso realmente es un tipo de enseñanza que no está sobre lo que realmente tenemos que enseñar. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, la programación. Si yo enseño el lenguaje, enseñando las reglas, enseñando los tiempos verbales, etc., pero no enseño por qué ese tiempo verbal es distinto, por qué existe, qué es lo que pretende, en qué casos se utiliza, simplemente le doy una tabla para que se estudie, pues al final todo eso se va a olvidar. Y a día de hoy, pues ni siquiera yo, que me dedico a escribir, sé lo que es un pretérito pluscuamperfecto, porque se me ha olvidado. Ahora, créanme que muy seguramente lo usaré cuando escriba o cuando hable, pero sin saber que lo estoy utilizando, porque he aprendido, he entendido lo que es, no el nombre que se le ha puesto, no el clasificarlo de una manera concreta, sino que yo he aprendido a leer y a escribir. ¿Y cómo he aprendido a leer? Pues hombre, la única manera de aprender a leer es leyendo. Y cuanto más lees, más cultura tienes, más vocabulario, más conocimientos, más información vas procesando. Y, por ejemplo, si nos vamos hacia las matemáticas son algo que nos dicen, bueno, pues esta es la fórmula, aplíquese. Vamos a calcular, pues eso, la fórmula de una ecuación de segundo grado. Pues ya está. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada. No, pero ¿de dónde sale eso? ¿Por qué es menos 4ac? ¿Por qué luego es dividido? ¿Por qué hay una raíz cuadrada en medio? ¿De dónde sale eso? Eso, normalmente, hay muchos profesores que sí lo hacen bien y van a la raíz y van a enseñar y a, digamos, permitir que la gente entienda el porqué. Pero hay muchos otros que directamente es como, no, tú apréndetela. Y lo peor de todo es que hay muchos alumnos que prefieren eso, que prefieren decir, no, a mí déjame de complicaciones. ¿Yo por qué tengo que entender que eso es, que el menos 4ac es menos 4ac y no es más 5ac? Es que me la repanfinfla, ¿de acuerdo? Me da exactamente igual. Yo lo que quiero es saber la fórmula, hacer el examen, poner la resolución, que me pongan la nota, ir a papá y decirle, mira papá, he aprobado. Y ya está. No me interesa saber de dónde viene eso.
Al final, los conocimientos basados en memorística, ¿qué sucede? Pues que se olvidan, porque la memoria es lo que tiene. Pero cuando tú entiendes algo, cuando sabes de dónde viene, cuando entiendes su procedencia, cuando sabes cómo has llegado hasta ese lugar, ese conocimiento se graba de una manera mucho más profunda que simplemente una memorización. Y diréis, ¿y por qué cuento todo esto? Porque la programación es así. Aprender programación no es memorizar instrucciones, no es maquetar 150 o 847.724 librerías de terceros que hacen cosas por dentro que ni me importan ni me dan igual. Simplemente sé que esa librería yo la llamo y le digo pim pam pum y me dice bocadillo de atún. Y ya está. Y si el bocadillo de atún es una castaña y me sienta mal, me da igual porque yo le he dicho pim pam pum y me ha devuelto un bocadillo de atún y no me preocupo por saber la calidad de dicho bocadillo, cómo está hecho, de dónde viene, o si ese bocadillo yo podría hacerlo sin necesidad de tener que usar una librería de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, al final, y a todo eso unimos la cantidad de copia y pega de código, la cantidad de informes que están apareciendo a nivel educativo hoy día, en el que nos dicen que herramientas como la inteligencia artificial van a ser claves para hacer que los programadores sean más eficientes. Pero depende mucho de cómo se use. Si tú usas la IA para que te explique las cosas, para que te analice las cosas, para que te diga de dónde sale ese código, por qué es así y no de otra manera, de dónde se fundamenta el algoritmo que está detrás de ello, entonces aprenderás a entender. Pero si tú te limitas a pedirle a la IA, oye mira, hazme un bocadillo de atún, y te dice, coge el pan, pon el atún, la mayonesa, pum, bocadillo de atún, a tomar por saco, y no te planteas nada más, pues entonces lo único que estarás haciendo es cambiar Stack Overflow copiando y pegando por una IA copiando y pegando. Con la cosa de que la IA es bastante peor dando código, también depende del lenguaje, que un Stack Overflow. Entonces, no solucionamos nada, cambiamos una mala práctica, porque al final la programación, y con esto vamos terminando, es eso, es entender lo que estamos haciendo. La programación, como decía Steve Jobs, es un arte liberal que permite expresar lo que yo deseo a través de un producto puesto en un dispositivo, puesto en un lugar, que hace algo que yo he diseñado a nivel visual, a nivel de interacción, a nivel de funcionamiento interno, y que es parte de esa creatividad, como un dibujo, como una historia, como una novela, como un guión. Eso es lo importante, y para poder crear, no te sirve el copiar y pegar, porque si tú quieres expresar a través de la creatividad, tienes que entender cómo funcionan las herramientas y cuáles son los procedimientos desde cero para crear, para hacer algo desde la nada. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, olvidémonos de aprender a programar de una manera rápida, de una manera que en unas semanas con un curso maravilloso de Udemy lo tengo resuelto, ni de broma. Es imposible. Necesitamos meses, si no años, muchos, depende de la persona. Esto es como todo. Habrá gente que necesitará un año, habrá gente que necesitará 5 y habrá gente que necesitará 20. ¿De acuerdo? Pero es imposible ser bueno en ninguna materia en este mundo si no hay trabajo, trabajo y trabajo. Esfuerzo, sacrificio, constancia y querer hacerlo lo mejor posible entendiendo lo que estamos haciendo. Permitiendo que cuando tú veas un código, aunque no sea tuyo, seas capaz de leerlo igual que lees un libro que está escrito en un lenguaje en el que tú te sabes expresar. Exactamente igual. Ese es el tema. Y poco más, espero que les haya gustado este programa un poquito más filosófico, un poquito más, bueno, pues para, digamos, intentar entender cómo nos enseñan, intentar hackear esa forma de enseñanza y ir un poco más allá.
es importante que en ciertas materias, sobre todo aquellas que están unidas a la creatividad, usemos las herramientas apropiadas. No estoy diciendo que la memorística no sea una herramienta apropiada para nada, al contrario, hay muchas materias, como ya he dicho, que se resuelven a través de la memorística porque son datos que hay que tener en la cabeza y no hay otra cosa, ¿vale? Pero tal vez, y esto es un poco el cambio de mentalidad, tal vez en vez de memorizar cuándo fue la toma de la Bastilla, sería mucho más interesante saber por qué sucedió aquello, qué provocó aquello, qué provocó que se llegara a esa situación y una vez esa situación se dio, qué pasó después y cómo ha influido en la sociedad actual. Eso es lo importante, entenderlo. El dato, bueno, pues ahí está, habrá que memorizarlo, pero desde luego va a ser mucho más fácil que entre en nuestro cerebro a través de la comprensión y el entendimiento y no a través de la memorización. Poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, denos un like, suscríbanse, etcétera, etcétera, y nos vemos pronto, si Dios quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.